Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar ICUSTA, en esta oportunidad sobre salud mental de estudiantes y pandemia, organizado por ICUSTA, International Council of Universities of St. Thomas Aquinas, y con la participación de la Universidad Santo Tomás de Chile, la Universidad Abad Oliba de Barcelona, España, la Universidad Católica de Ávila, España, la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de Argentina, la Universidad Santo Tomás de Estados Unidos, Houston, y la Universidad Santo Tomás de Filipinas. Quiero agradecerle especialmente a los académicos de las universidades antes mencionadas que participarán hoy y a las autoridades de dichas universidades por el apoyo a estos webinars ICUSTA y su interés por compartir sus conocimientos con los otros miembros de nuestra red. Permítanme presentarme, soy Roberto Lafontaine, director ejecutivo de ICUSTA y seré el moderador de este seminario. A continuación, voy a presentar a nuestros invitados a este seminario. El señor José Antonio Camacho, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Ávila, investigador postdoctoral en la Universidad de Málaga, licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, doctor en Psicología por la Universidad de Málaga, experto universitario en neurociencia afectiva y psicología clínica. María Dolores Barroso López, de la Universidad Abad Oliba CEU, psicóloga y docente en los grados de Educación y Psicología en la Universidad Abad Oliba CEU, doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales en el 2017, tras haber realizado durante 4 años investigación predoctoral en dicha universidad. Desde 2012 ejerce como psicóloga sanitaria en el ámbito privado, compaginando con la actividad docente e investigadora anteriormente descrita. Macarena Anlúcar, de la Universidad Santo Tomás de Chile, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Bienestar Social de la Universidad de California en Los Ángeles, terapeuta de parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar y especialista en terapia narrativa del Mental Research Institute de Palo Alto. Tiene 18 años de experiencia en docencia de pre- y posgrado en desarrollo y gestión académica. Ana Alicia López, de la University of St. Thomas en Houston. Ella es Master in Education, es miembro de la facultad en el Departamento de Psicología y director de Residencia y Vivienda para Conferencias en la Universidad de St. Thomas. Tiene títulos en Psicología y Consejería y ha trabajado en Educación Superior y Asuntos Estudiantiles durante casi 10 años. Se desempeña en el equipo de atención de la Universidad de St. Thomas, que busca trabajar con estudiantes que se consideran de mayor riesgo. Trabaja con estudiantes de primer año a través del programa de simposio de estudiantes de primer año de la Universidad St. Thomas de Houston. Marcelo Luis Ale, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, licenciado en Psicología, docente en la carrera de licenciatura en Psicología, director de la carrera de licenciatura en Psicología en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, docente de carreras de posgrado, miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Estudio de Investigación de Psicodiagnóstico. El doctor Amable Sima Muñoz, de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo, psicólogo especialista en Psicología Clínica, Orientación Cognitivo-Conductual, máster en Psicofarmacología, colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, International Affiliate de la American Psychological Association, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU
e investigador principal del Grupo de Investigación Neuropsicología, Inteligencia y Talento Humano. Es director del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad San Pablo CEU y jefe de equipo de Psicología Clínica en el Hospital Universitario Su Majestad Montepríncipe. Bueno, como ustedes bien han visto, tenemos unos panelistas de alto nivel que estamos muy contentos y orgullosos de que hayan aceptado participar. Quiero además, antes de iniciar las presentaciones, dado que algunos panelistas tendrán que retirarse antes del término, invitar a todos los panelistas a que puedan, entre ellos, después de escuchar las presentaciones, invitar a sus colegas cuyas presentaciones más les interesen a participar en clases que ustedes dicten online. Creo que es la oportunidad para generar, ya sea desde una charla a los alumnos, a lo mejor unas clases más seguidas, etcétera. Generar conocimiento compartido entre autoridades y entre miembros de los profesores de las universidades ICUSTA. Al final yo les voy a enviar esta presentación a todos, tendrán los mails de todos y espero que podamos empezar a generar estos conocimientos compartidos. Ahora invitamos al profesor doctor José Antonio Camacho de la Universidad Católica de Ávila para que haga su presentación. José Antonio, estás sin micrófono. Buenas tardes desde España y bueno, buenos días en otros extrarradios del mundo donde en este momento pues se me está escuchando para esta charla sobre salud mental y estudiantes españoles en la pandemia de COVID-19. Como todos bien saben, España ha sido uno de los países del mundo que más ha sufrido el embote de esta pandemia. Y bueno, inicialmente en Europa, de la mano de Italia, hemos sido los más afectados en los primeros meses de esta pandemia. Y es muy importante pues considerar los componentes psicológicos que tienen la afectación en una pandemia. Por eso me parece que es importantísimo para la formación de los futuros graduados en psicología y para los profesionales que trabajamos en salud mental, que tengamos un conocimiento cada vez más amplio de cómo afectan los elementos externos también relacionados con la salud vírica en este sentido, dado que nos tenemos que preparar a ir afrontando en este sentido en las futuras décadas posibles nuevas pandemias que nos tengan que pedir respuesta al ser humano en cuanto a lo que es el aguante y a lo que denominamos como resiliencia. Bueno, básicamente vamos a tener 4 puntos por mi parte que los tengo aquí. Vamos a ver si puedo ir pasando la presentación. Ahora. Muy bien, pues aspectos generales de la pandemia y su incidencia en la salud mental, algunos datos psicológicos sobre la pandemia en adolescentes en España, algunas investigaciones recientes realizadas sobre psicología en la pandemia y recursos de afrontamiento y resiliencia. Las pandemias son epidemias a gran escala que están afectando básicamente pues, a millones de personas en varios países del mundo y a veces se extienden pues, por todo el extrarradio mundial. Hay patrones de comportamiento que socialmente son perturbadores, que pueden resurgir como resultado de una infección grave y generalizada. El impacto psicológico que tuvo el SARS-CoV-2 fue mucho mayor que el impacto médico. Algunas personas pueden volverse tan ansiosas que experimentan niveles clínicamente significativos de angustia, evasión y deterioro funcional, hasta un nivel que puedan requerir tratamiento para su trastorno emocional. Los trastornos mentales pueden desencadenarse o exacerbarse por factores estresantes relacionados con la pandemia, incluidos los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, que reconocemos por las siglas de TEP. El TEP
Puede desencadenarse por factores estresantes relacionados con la pandemia, como es la exposición a una mortalidad generalizada e incluso la muerte de seres queridos, como estamos presenciando de una forma frecuente y constante. Las personas infectadas por agentes virales o bacterianos pueden experimentar lo que se denomina como comportamiento de enfermedad, que es un síndrome. Estos síntomas incluyen pues, náuseas, fatiga, trastornos del sueño, depresión, irritabilidad y deterioro cognitivo leve. En general, problemas de memoria y de atención. Todos estos problemas neurológicos están recibiendo una gran atención en los meses posteriores de lo que ha sido el contagio masivo a nivel mundial. Y hay actualmente pues, toda una serie de investigaciones que están saliendo a la luz sobre lo que van a ser estas secuelas neurológicas. Se han observado reacciones que sugieren un comportamiento de enfermedad durante las pandemias. Sin embargo, puede ser difícil a veces determinar cuáles son verdaderamente las reacciones emocionales. Destacadamente podemos indicar la irritabilidad, la depresión, que se deben sobre todo a una respuesta inmune de ese comportamiento de enfermedad, pero no sabemos muy bien si esos factores de estrés psicosocial son también debidos a esas dificultades físicas que se experimentan debido a la escasez de alimentos, al hacinamiento en los hospitales que se está viviendo o a la pérdida también de los seres queridos. Un número importante de estudios sobre población general expuesta al COVID-19 se han centrado habitualmente en este año en los factores de riesgo psicosocial derivados de esta situación. Tenemos aquí varias referencias de autores que han trabajado durante este arduo año de la pandemia: Collado Boira, Quitt et al., User, Wang. Son diversas las investigaciones que están saliendo sobre este motivo. Sin embargo, en estudios teóricos, algunos autores han hipotetizado la posibilidad de que podamos iniciar mecanismos también de afrontamiento adecuados en esta situación pandémica. En esta línea de trabajo, en cuanto a la resiliencia nos referimos, enfatizamos mucho la necesidad urgente en el campo de la salud mental, de cambiar el enfoque que tendemos habitualmente sobre la psicopatología y encaminarnos también a esa capacidad de aguante y de recuperación como es la resiliencia. Además, los artículos de investigación que exploran esta capacidad de afrontar esta situación adversa y estresante que está siendo provocada por la pandemia COVID-19 en la población española, podemos decir que aún son limitados. El confinamiento domiciliario puede afectar a los hábitos de vida saludables y repercutir negativamente en la salud física y mental de adultos y mayores. Los estudios sugieren que en los niños los periodos no lectivos se asocian con una menor actividad física, con patrones de sueño irregulares y dietas menos saludables. En una situación de confinamiento, estos malos hábitos se ven potenciados por circunstancias sobreañadidas, como son tener impedidas las actividades en contacto con el exterior, y esto pues conlleva un aumento del sedentarismo, un mayor empleo de los dispositivos electrónicos con pantallas que están interfiriendo en la calidad del sueño, un manejo inadecuado del estrés, que se ha observado un aumento del apetito y de la ingesta calórica. El cierre prolongado de las escuelas y las universidades pues ha supuesto un elevado grado de incertidumbre a aquellos jóvenes que estaban pendientes de las pruebas selectivas de acceso a la universidad. Los estudiantes universitarios pues han visto peligrar sus evaluaciones y han valorado su futuro académico y profesional de una manera más negativa, debido a los cambios continuos en las fechas y modalidades de examen. En los niños con trastornos del espectro autista, la alteración de rutinas y la imposibilidad de salir al exterior podrían exacerbar el ánimo irritable y las alteraciones de conducta. Por ello, en España, durante la fase de confinamiento estricto, se permitió de manera excepcional a los y las menores de edad con diagnóstico de TEA y las alteraciones de conducta salir al exterior, siempre bajo la responsabilidad de un adulto. Las crisis económicas se han asociado con un incremento de los problemas de salud mental en los jóvenes. El hacinamiento es otro factor de riesgo para esta salud mental que se asocia a un bajo nivel económico y que tiene efectos directos y perjudiciales al limitar el desarrollo de su vida que se desarrolla en el interior de los domicilios, que a veces suelen ser pequeños y con alta ocupación.
de miembros. La pandemia del coronavirus ha hecho patente lo que se ha llamado la brecha digital, es decir, la limitación de algunas familias sin medios económicos o sin conocimientos tecnológicos suficientes para garantizar el acceso de sus hijos a la educación online. Se observa también un abuso de las nuevas tecnologías. El empleo inadecuado de las nuevas tecnologías tiene efectos nocivos en la salud mental. La no asistencia a la escuela es un factor de riesgo de abuso de las mismas, así como un menor control parental sobre el acceso de los menores a los contenidos digitales. Un efecto frecuentemente asociado al uso de las nuevas tecnologías es la alteración de los patrones de sueño, que se produce por la sobreinformación y por el uso de las pantallas con luz azul en las horas previas al descanso nocturno. Algunas investigaciones recientes realizadas sobre psicología en la pandemia arrojan datos como en la ciudad de Córdoba. La pandemia aumenta los casos de suicidio en Córdoba y el riesgo entre los más jóvenes. Señales de alarma en los casos de adolescentes. Según la OMS, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes. La Fundación ANAR recomienda que estemos atentos con los adolescentes a raíz del cambio de su conducta, de su carácter repentino, de una mayor agresividad, impulsividad, de problemas de rendimiento, de aislamiento social, en sí, sobre su perspectiva, sobre su futuro cercano. Porque esto pueden ser, de alguna manera, señales en las que tenemos que prestarle aún más atención, enseñándoles a expresar estos problemas e intentando encontrar una respuesta empática. En España, los últimos datos del INE muestran que en 2018, 268 adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años se suicidaron, una cifra que los autores del estudio Self-Inflicted Injuries in Adolescent and Young Adults, a Longitudinal Approach, de Sánchez, Teruel y Robles, Bello y Camacho, recuerdan para reclamar actuaciones urgentes. Hemos desarrollado los protocolos de prevención de suicidio y hemos visto que deben adaptarse a las características psicosociales de cada grupo de riesgo y las acciones especializadas para poder alertar de manera temprana a la salud pública en relación a esta posible mortandad que ha crecido tanto en nuestras últimas décadas y que está asociado con un alto riesgo, por tanto, de suicidio, debe ser mejorada tanto en nuestro país como en el resto del mundo, porque estas mejoras de protocolos pueden salvar vidas. Un reciente estudio publicado en Bangladesh ha demostrado también que particularmente los adolescentes durante la pandemia están predispuestos a la ideación suicida y de alguna manera han observado que los encuestados entre 18 y 28 años, la estimación de la prevalencia de la ideación suicida fue del 12,8%. Los factores de protección que han encontrado es ser hombre, tener un nivel socioeconómico más bajo, vivir en áreas rurales, hacer ejercicio físico regular y estudiar satisfactoriamente. Como recursos de afrontamiento, habría que destacar también el desarrollo de esa capacidad, la resiliencia. Es muy importante desempeñar una comunicación positiva sobre los aspectos realmente que está conllevando la pandemia en el ámbito familiar, en el ámbito de las amistades. Reducir también en algunas situaciones, cuando el confinamiento no sea estricto, la posibilidad de una comunicación meramente solo telemática, aunque se ha demostrado que puede ayudar, porque necesitamos ese contacto físico también y directo. Es muy importante que eduquemos en hábitos de salud, en este sentido, que ayudemos a prevenir el aumento del sedentarismo, el inicio del deporte, los hábitos de sueño. Es muy importante el counseling psicológico telemático, que en muchos lugares no es posible, dado que no se puede tener una presencia física sin mantener la seguridad suficiente. Los grupos de padres y adolescentes por redes sociales están conllevando también una medida de apoyo y ayudan también mucho a los adolescentes a que puedan ir superando a través de modelos positivos esta situación de pandemia. Y el confinamiento con enfoque convivencial y crecimiento de los vínculos, que permita a los padres, de alguna manera, pues aprovechar el confinamiento para aumentar los vínculos que tienen con sus hijos, para exponerse de alguna manera positivamente y desarrollar este desarrollo psicológico de los educandos que tienen en su custodia, como son los hijos, y puedan hacer de alguna manera pues participar del tiempo mayor que tienen, pues de jugar, de conversar más y de hacer determinadas otras cuestiones que sin esa presencia de ese tiempo extra que ahora pueden disponer, pues no sería posible. Finalmente, los recursos de afrontamiento, como se ha demostrado en un reciente estudio español,
tienen que ver con un nivel académico superior, tienen que ver en menor medida con el optimismo y tienen que ver también con una serie de variables predictivas que darían resultado en este sentido a esa capacidad resiliente. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu muy interesante exposición. Quiero además aprovechar para decirle a los asistentes que pueden, abajo donde está preguntas y respuestas, escribir sus preguntas y serán respondidas en ese mismo canal por los panelistas. Estamos en este minuto con algún problema con la interpretación al inglés, pero estamos chequeando cuál es el problema para que podamos solucionarlo. At this moment, we have some problem with the translation interpretation to the English, and but we are checking what happened to have it as soon as possible. Sorry about that. And as well, I ask all the participants to write their questions in Q&A at the back of the screen, and the panelists, the speakers, will respond, answer the question you have. Bueno, quiero dejar con ustedes ahora a la doctora María Dolores Barroso López, de la Universidad Abad Oliva, CEU. Bienvenida, María Dolores. Buenas tardes y buenos días. Bien, la presentación está. Ahora, fenomenal. Bien, es mi deseo, pasando a la primera diapositiva, hacer una breve introducción a partir de la experiencia tanto clínica como más de profesora universitaria, partiendo un poquito ya de aquello que nos une desde la actualidad de las enseñanzas de Tomás de Aquino, actualidad que muchos autores en los últimos años han traído con su investigación a la teoría y práctica de la psicología. En este sentido, me ha parecido como tema interesante a desarrollar en este seminario cómo esta fundamentación, una visión desde como todo el potencial que tiene el ser humano y su posibilidad de crecimiento, nos puede ayudar a reflexionar sobre cómo vivir esta situación tan particular y actual como una oportunidad vital de crecimiento personal. Cuestión a la cual después intentaré profundizar. En esta línea, tratar de salud mental, de algún modo es partir de la comprensión de que la salud plena del hombre no se puede entender sin integrar todas las dimensiones humanas y, por tanto, sin contemplar el pleno desarrollo por la virtud. Esta contextualización nos lleva a entender, en primer lugar, que la salud mental no solo podría entenderse como ausencia de trastornos mentales, ausencia o disminución de malestar, incluso ausencia de emociones negativas, sino como crecimiento vital, lo cual señalo aquí desde la convicción de que el ser humano, bajo el deseo como de alcanzar un ideal que merezca la pena, con el que se sienta pleno, puede ordenar y orientar justamente todas sus emociones, cogniciones, acciones, relaciones a una personalidad firme. Pasando a la siguiente diapositiva, desde esta consideración de que el hombre es una unidad, podemos entender las emociones y toda esta dinámica psíquica que habitualmente nos encontramos tanto en consulta como en la vida ordinaria, se pueden comprender desde esta complejidad y unidad. Y por tanto, es gracias de algún modo a que las emociones podemos como ver toda la fuerza y el dinamismo que adquiere nuestro actuar diario. Si por la palabra y el ejemplo que justamente ahora yo estoy comunicando, muchas veces comunicamos al dar las clases, compartimos toda esa interioridad, porque la palabra es expresión de esa interioridad, por las emociones vemos que manifestamos toda esa vitalidad y peculiaridad de nuestra interioridad. Podemos hacer el bien con alegría porque somos capaces de amar, de gozar, podemos rechazar el mal con firmeza,
porque gracias a la fortaleza podemos resistir las dificultades y asirnos con firmeza aquello que consideramos como bueno, justo y serio. Podemos sufrir con paciencia y tranquilidad porque gracias al desarrollo justamente de estas virtudes, de estos hábitos, de estas fuerzas, sobre todo movidos también por el amor, somos capaces, y esta es la cuestión, de transformar el dolor y el sufrimiento en verdaderos actos de amor. Lo que me atrevo de algún modo así a decir, con todo el redescubrimiento que ha habido de la virtud en todas las actualizaciones que puedo poner aquí, es que desde esta visión las emociones son fuerzas vitales que además pueden ser reguladas, canalizadas, integradas en nuestra interioridad y justamente manifestación de un proyecto vital para nuestra mayor felicidad. Así, desde un temperamento con el que cada uno ha nacido tiene muchísima importancia, pero no constituye todo el ser humano, sino que es una fuerza que podemos dirigir gracias a la interiorización de criterios y con nuestras acciones para aspirar a un determinado ideal. Pasando a la siguiente diapositiva, sí, defiendo un poquito la importancia de recordar el descubrimiento del propio potencial que en el ámbito emocional nos lleva, por así decirlo, a considerar como que todos esos afectos, todas esas emociones internas van a hacer referencia al ideal que aspiramos, a lo que queremos llegar a ser. Por eso, cuando uno descubre una realidad bella, buena, que le es atractiva, se conmociona y queda tocado y penetrado por ese bien, incluso le lleva a querer compartirlo. Cuando hablamos de emociones, por tanto, hablamos de todo aquello que amamos, deseamos, gozamos, odiamos, esperamos, tememos, etc., y todo adornado por multitud de detalles de intensidad, duración, objeto, como una paleta de un pintor con infinitas combinaciones. Pero no nos quedamos ahí, sino que también hablamos de fuerzas y tendencias como el deseo de la propia excelencia, de una vida digna, de la aspiración al mérito profesional, a la virtud, de conocer la realidad, de estudiar, la paciencia, el sentido y amor de la belleza, etcétera, 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 que además deben ser ordenadas. Este deseo muchas veces vemos que queda oculto en determinadas desórdenes, dificultades, vulnerabilidades. En este sentido, ¿cómo podemos hacer servir estas fuerzas? Partiendo principalmente de un sincero conocimiento de uno mismo, tanto de las propias capacidades como de las propias vulnerabilidades, para considerar a qué fines voy a orientar yo mi vida, tanto en el nivel individual, social, incluso espiritual, y ordenar así como la escala de amores, a quien yo como me entrego a los bienes a los que aspiro, es decir, amar y odiar las cosas propiamente, lo que es digno de ser amado, como por ejemplo el estudio, la compañía de un buen amigo, el respeto a los padres y maestros, la renuncia, y odiar aquello que es digno de ser rechazado, la pereza, la mentira, las peleas, la desobediencia, el juego desordenado, la pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Investigaciones muy actuales han constatado justamente las consecuencias que puede tener este autodominio personal o regulación en el modo en que la persona tiene tanto de valorarse a sí misma como de perseverar en las metas que se propone, así como la concentración en el estudio y otros múltiples aspectos. Pasamos, si quieres, de diapositiva, para valorar, por ejemplo, aquí sí, he puesto como distintas correlaciones que se han ido situando a lo largo de los años por distintas investigaciones que demuestran justamente un poquito esto que estamos diciendo, cómo personas con una capacidad de autorregulación mayor se mantienen firmes, por ejemplo, en el perseverar de las metas, en un propósito vital, en la conciencia y realmente a qué merece la pena luchar, y además en la tranquilidad que permitan también una adecuada, por ejemplo, concentración y uso de la razón y la voluntad. Se sienten como más capaces muchas veces. En este sentido, y pasando ahora sí como al tema más directamente que nos ocupa y a la siguiente diapositiva, me gustaría, habiendo realizado un panorama general, adentrarme en como una reflexión sobre, bueno, vamos a ver en qué vivencia estáis principalmente los estudiantes, los jóvenes y cómo esto se relaciona con el choque que se experimenta ante esta situación. Lo que vemos es que los jóvenes os encontráis en una etapa vital en la que se producen muchísimos cambios, incluso de responsabilidades. Son cambios que en un principio ya suponen una deliberación seria sobre lo que uno quiere hacer
y hacia lo que quiere orientar y ordenar su vida. La juventud es una etapa fundamental para el asentamiento justamente de la identidad, en la cual se integran dos preguntas fundamentales: ¿quién soy y a dónde voy? Porque así situamos unas exigencias que, si no son realistas, si no son ajustadas a lo que yo soy, pueden dificultar mi crecimiento y generar mayor desorientación y angustia, así como incluso llevar a experimentar una grave falta de sentido. De algún modo, las fuerzas con las que cuentan o contamos en general son con los ideales recibidos y los hábitos adquiridos, o mejor dicho, la afirmación de sí mismo por el amor recibido y la respuesta de amor que deseamos manifestar a través de nuestro proyecto vital. Todo esto vivido continuamente en relación con las personas significantes como de nuestra vida. Muy al contrario, autores diversos han constatado que en esta edad la falta de madurez y de irresponsabilidad puede arrastrar a una mayor vulnerabilidad tanto de síntomas psicopatológicos como de distorsión en el conocimiento de sí. En un importante estudio a lo largo de diversos años, los jóvenes se ven a sí mismos como consumistas, rebeldes e independientes. Y en toda la serie de estudios se mantienen estas dos primeras características, pero la tercera en los últimos años ha ido perdiendo importancia paulatinamente. Así, en 2005 pasó a destacarse, a dar paso a una cualidad más relacionada también con el consumo, enfocado en el presente y así menor capacidad de tolerar el sufrimiento y el sacrificio. La debilidad de la voluntad en este sentido, por esta desregulación emocional, supone una de las causas más importantes que pueden llevar a los jóvenes tanto al fracaso escolar, conductas inadecuadas, fracaso laboral y un autoegocentrismo, confundiendo imágenes propias con ajenas, con todo el tema, por ejemplo, de la adicción en las redes sociales, de la búsqueda de valoración externa para confirmarse a uno mismo, etcétera, etcétera. Pasando de diapositiva, paso un poco ya a centrarme cómo encima con todo este aspecto de toma de decisiones, de cambios de responsabilidad y de exigencia que conlleva ya este cambio vital por el que pasamos, viven de algún modo, o hemos visto que viven los estudiantes, esta situación en la cual se añaden habitualmente en consulta tensión, incertidumbre, estrés y una consecuente desorientación. En este sentido, junto con las emociones más presentes ante los momentos en que hay incertidumbre, sensación de falta de control, inseguridad, como son la tristeza, la rabia, el miedo, la desesperación, pueden además surgir todas aquellas tendencias que cada uno arrastra con mayor intensidad, que a lo mejor había regulado previamente, pero que ahora, debido a la situación de incertidumbre y desconcierto por la vulnerabilidad, puede surgir con mayor intensidad. Junto a esto se acompaña además muchísima irritabilidad, obsesiones, dependencias, compulsiones y en general toda una sintomatología ansiosa y depresiva. En este sentido, si podemos pasar, creo que ya sí, a la última diapositiva, ¿vale? Me planteo más como profesora y como psicóloga clínica de lo que me encuentro en consulta, un poco cómo nos encontramos muchas veces a estos jóvenes cansados, abatidos, desganados por la pérdida de esperanza y alimentando una desconfianza en sí mismos, incluso en los demás, que se sienten muchas veces amenazados por ellos o por cómo se les percibe o por cómo se les exige, y se sienten todavía más exigidos. Cuando uno está en un momento en el que desea ciertas cosas, tiene expectativas de cómo van a ser las cosas en los próximos años, acabar la carrera, cómo estudiar, con quién relacionarme, qué debo hacer, comienza a alimentar y de repente empieza que todo vuelve a cambiar, comienza a alimentar una frustración que genera una gran sensación de incapacidad y desesperanza, pues aquello que esperaba realizar no lo puede hacer. Cuando además surgen sentimientos de impotencia porque uno ve que no puede hacer nada, que no gestiona los tiempos por los cuales los problemas se solucionan, puede comenzar evidentemente a generar diversas especies de emociones principalmente centradas en la tristeza, la desesperanza y el miedo, que alimentadas además por tipos de rabia, etcétera, etcétera. Estas emociones ya sabemos que en sí no son ni buenas ni malas, pero que si se extiende en esta situación
nos hacen continuamente estar presentes, perder la paciencia, perder la estabilidad y generar un egocentrismo mayor por el cual estamos constantemente nuestra atención centrada en nosotros mismos, en nuestro sufrimiento, en nuestra autocompasión, en cómo se nos hiere, lo poco que se nos considera, qué poco se nos ayuda, que es lo que muchas veces también podemos ver en terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Se temen además, se pierde de vista el presente y nos focalizamos o en el pasado, la falta de lo que hemos hecho no hemos recibido, o la incapacidad de afrontar un futuro. Es por eso, de algún modo, que me parece importante, junto con estos ya términos de resiliencia, etcétera, etcétera, recordar como que el presente y poder vivir este presente de manera significativa como una oportunidad vital es nuestra única riqueza y oportunidad. Siempre hay algo que se puede hacer que nos permite reducir la tristeza, superar el temor y afrontar con mayor fortaleza, paciencia, conscientes también de la vulnerabilidad, pero con ganas de, a lo mejor es una oportunidad de empezar a mirar qué quiero, cómo entregar o disponer mi vida, que antes a lo mejor por todos los cambios de ritmos, el hiperactivismo en el que nos hemos metido muchas veces, no nos hemos parado a pensar. 2 minutos. Sí, ya voy acabando. Para vivir esta circunstancia, por tanto, con provecho, habría que alimentar principalmente la alegría y la esperanza, dos emociones que se retroalimentan entre sí. La alegría en el sentido de que podemos hacer como las cosas bien, y se puede manifestar en cómo uno espera los tiempos, cómo responde a sus compañeros, si es capaz de escuchar a otro, si decide a lo mejor retirar un plato de la mesa para aliviar el trabajo del otro compañero que está en casa o sus padres, si puede esperar el turno de comer, aprovechar el estudio, cómo puede aprovechar el tiempo y a lo mejor hablar con una persona que no había hablado antes, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, lo que estoy queriendo decir es que es una oportunidad para resurgir, valorar nuestra capacidad junto con nuestra vulnerabilidad y también sentirnos capaces de disponernos al otro, porque aquel que es capaz de proyectar sus esperanzas y su posibilidad de crecimiento es capaz de valorar lo que tiene de bueno, cómo lo puede compartir y cómo puede vivir el momento presente como si fuese el último, realizando pequeñas acciones que pueden permitir cambiar nuestra vida y la de los que están cerca de nosotros. Así acabo, frente a la insatisfacción que espera que todos los de alrededor le llenen, esta actitud de comunicar, porque confía en que tiene algo bueno que dar, algo valioso que comunicar y compartir, es por ello que el crecimiento es un camino de entrega donde uno se plantea qué puede dar, dónde puede servir mejor y ante esta circunstancia, estas preguntas se vuelven de vital importancia. Así acabo mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Dolores. Muy interesante y sin duda alguna es mucho lo que tenemos que aprender sobre la pandemia y las conductas que se han desarrollado durante este tiempo. Ahora quiero dejar con ustedes a la decana Macarena Lucar de la Universidad Santo Tomás de Chile, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones. Bienvenida, Macarena, y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Espero que ya estoy compartiendo la presentación. Greetings from Santiago de Chile to all of you who are listening now. Es un placer para mí estar a cargo de presentar esta experiencia de la Universidad Santo Tomás de Chile en términos del abordaje de las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes en este tiempo, en estos tiempos de cambios e incertidumbre. Para partir, resulta importante compartirles también algunas características de nuestra institución y de los estudiantes que van a ser el foco de esta propuesta que les voy a compartir. Cabe señalar en primer término que la universidad y las instituciones Santo Tomás se encuentran desplegadas a lo largo de Chile, de Arica a Punta Arenas.
Son 22 las sedes y ciudades en las cuales nosotros nos encontramos presentes, y logrando entregar espacios de formación a sobre 80.000 estudiantes. Si pensamos en ellos, ¿no? Podemos mirar de que son sobre 64% los estudiantes mujeres de nuestras instituciones, 25% de ellos estudian y trabajan, sobre el 30% se encuentran al cuidado de otra persona, probablemente un adulto mayor, un niño, una persona con discapacidad. Sobre el 27% estudian en programas que dictamos en jornada vespertina. Y si pensamos en sus edades, al momento del ingreso, un poco sobre el 50% vienen de la educación escolar y por lo tanto están entre los 18 y los 20 años, y casi el 30% al ingresar a estudiar con nosotros cuenta con más de 25 años. Cerca del 75% de nuestros estudiantes son primera generación en educación superior en sus familias. Y estas características son especialmente importantes cuando por otro lado contrastamos estas mismas con lo que nos dice la literatura al revisar las experiencias de investigación en salud mental en estudiantes en educación superior. Claramente estas investigaciones muestran que el rango etario en el cual se encuentra la población universitaria y de educación superior presenta problemas de salud mental que son considerados como relevantes, y particularmente en lo que dice relación con trastornos de adaptación, cuadros depresivos en proporciones por sobre la población general, y una importante indicación de tasas de intentos de suicidio y suicidio consumado, especialmente en la población masculina. Para efectos del programa que les voy a describir, es muy importante hablar del contexto en el cual este se ha desarrollado. Y claro, junto con todos ustedes, nosotros también hemos compartido los embates de la pandemia por COVID este año, pero a ello tenemos que también acoplar la experiencia social de lo que hemos denominado el estallido social, ¿no es cierto? Un movimiento social importante que se despliega a partir de octubre del año 2019 y en el cual la población juvenil ha tenido un rol muy protagónico, y también generando una serie de afectos y experiencias a propósito de esto mismo. Por una parte, muchos de ellos sintiéndose justamente protagonistas, esperanzados en lograr algunos cambios sociales, que de hecho han remecido nuestras estructuras de la sociedad toda, y por otro lado también viviendo ellos mismos o sus familias las experiencias de ansiedad y angustia asociado a esta situación de incertidumbre que genera los movimientos sociales de la magnitud que lo hemos vivido a lo largo del país. En términos de la experiencia de la pandemia y el confinamiento que ha llevado asociado, claramente ha tenido implicancias en las formas como podemos llevar a cabo todas nuestras experiencias, y no queda exento de ello lo que dice relación con los procesos formativos de enseñanza y aprendizaje, tal como lo estamos haciendo ahora, funcionando a través de plataformas, ¿no es cierto?, que tienen aparejado también una serie de desafíos de conectividad, de disponibilidad de los equipamientos adecuados y también de las condiciones ambientales para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso claramente ha ido generando y quizás con el tiempo incrementando los problemas de salud mental de nuestra población estudiantil. Han sido ellos mismos en varios momentos en los cuales no han planteado a la institución estas necesidades. Por ejemplo, asociado al movimiento social que yo les mencionaba de fines del 2019, a través de cartas y petitorios, algunos de ellos en movimientos, ¿no es cierto?, de paros, nos han presentado demandas que incluyen la necesidad de abordaje de sus necesidades de salud mental. También los docentes, los profesores, los equipos de las carreras han planteado a la institución esta necesidad y el incremento del malestar psicológico presente en nuestros estudiantes. Los psicólogos que dependen de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en la institución también nos comunican de esta necesidad. Les voy a mencionar ahora
cómo hemos reaccionado y cómo se ha trabajado esto. Inicialmente, nosotros contamos con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, denominada DAE, que se hace cargo del acompañamiento del estudiante en dimensiones extracurriculares. Es así como contamos con un grupo de psicólogos y asistentes sociales que se encuentran en distintas sedes a lo largo del país y que responden entonces a las necesidades particulares, probablemente situaciones críticas que presentan algunos estudiantes. Por otro lado, también se acompañan de actividades en el ámbito del ejercicio físico a través de talleres de actividad física que hoy día, también este 2020, se han desplegado a través de plataformas virtuales y charlas motivacionales en las cuales se invitan a actores relevantes para nuestros estudiantes, buscando impactar en justamente su motivación, incidir en su bienestar y también en el desarrollo de los valores institucionales. Pero ¿qué hay de nuevo? ¿Y a quién les voy a hablar cuando hablo de este programa de bienestar de salud mental? Bueno, se han incorporado nuevos actores al desarrollo que ya estaba llevando a cabo la Dirección de Asuntos Estudiantiles. A esas actividades se han acoplado, por ejemplo, el diseño de cápsulas de pausas activas desarrolladas por académicos de la Facultad de Salud que permiten disponibilizar a los docentes estas instancias, estos videos que permiten hacer quiebres en distintos momentos que son oportunos a propósito de largas horas expuestas ellos y los docentes al uso de las pantallas. También contamos con los centros de aprendizaje que dependen de la Dirección General de Pregrado y que son los que acompañan a aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad en su normal curso de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. A las estrategias de tutoriales, ¿no es cierto?, individuales y colectivas para abordar ciertas materias, se disponibilizan también sesiones de coaching o mentoring con estudiantes de grados más avanzados y que acompañan las necesidades de nuestros estudiantes. Pero el foco de lo que yo me voy a profundizar está en lo que hemos desarrollado desde la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones y particularmente del equipo de salud mental, que ha generado una serie de dispositivos para complementar aquello que la institución ya dispone. Y particularmente se trata de un conjunto de acciones que han buscado desde una lógica de cobertura mayor a través de charlas, por ejemplo, virtuales, ¿no es cierto?, webinars, en las cuales tienen capacidad para admitir 250 participantes, buscando también instancias más intermedias de acompañamiento a través de talleres de una sesión en temáticas específicas que responden a los requerimientos de salud mental de nuestros estudiantes y que tienen una capacidad de 60 participantes. Y luego también talleres de 3 sesiones para entregar una retroalimentación más específica en el uso de ciertas herramientas y con una capacidad de 25 participantes. En paralelo, también se ha implementado un curso en línea de mindfulness, de autoinstrucción, que se ha podido implementar desde septiembre de este año en 8 versiones paralelas. Y también hemos diseñado un proceso de capacitación en temáticas específicas asociadas a las situaciones de salud mental que han sido más prevalentes en esta etapa para reforzar los conocimientos del equipo de psicólogos que depende de la DAE. En lo concreto, entre junio y este presente mes de noviembre, hemos podido desarrollar 7 charlas masivas, 13 talleres de sesión única, 5 talleres de 3 sesiones y 12 módulos de capacitación para nuestros psicólogos. En lo concreto, más de 1.100 estudiantes han participado de estas instancias y cerca del 80% de los psicólogos pudieron también participar de las capacitaciones.
Nos encontramos ahora en una fase de análisis, de evaluación de las percepciones de los participantes de estas instancias. En lo concreto, desarrollamos una encuesta que dispusimos en línea a través de 7 preguntas de caracterización y 21 preguntas de percepción de su experiencia participando de estas distintas instancias. Bueno, del total de quienes han participado de esta experiencia, logramos la respuesta de 125 estudiantes, un 11,3% de los participantes, y principalmente se trata de quienes responden de una población de estudiantes en jornada diurna. Prácticamente la gran mayoría son mujeres, casi un poquito más del 50% son estudiantes que pertenecen a la universidad, y el resto son estudiantes del CFT y del IP. ¿Qué nos dicen nuestros estudiantes al preguntarles, ¿no es cierto?, sobre esta experiencia? En general, que están satisfechos con su participación, se han cumplido sus expectativas, moviéndose, ¿no es cierto?, entre respuestas de moderadamente satisfecha a extremadamente satisfechos. Respecto de la utilidad de las materias y las herramientas entregadas a través de estos formatos. En general, podemos ver que sobre un 70% considera útil, bastante útil o muy útil las herramientas entregadas. En términos de algún nivel de impacto de la participación en estos talleres asociadas a su vida cotidiana, nos hablan que un 70% reconocen cambios positivos asociados a la participación de los talleres, y que el 99% de ellos considera que aporta a su desarrollo personal. En concreto, al entregarle una voz a nuestros estudiantes a propósito de estos dispositivos, encontramos una valoración favorable a los talleres desplegados, valorando especialmente las actividades desarrolladas, la calidad de los expositores y monitores de los talleres, las temáticas escogidas y también el que han podido ir recogiendo y utilizando las herramientas en su vida cotidiana. También le hemos consultado al equipo de psicólogos y esencialmente yo quiero destacar aquí 2 puntos que ellos valoran. El hecho de que hemos podido posicionar las temáticas de salud mental a nivel institucional, facilitando también el conversar de estos temas e incluso la consulta por parte de nuestros estudiantes, y que hemos logrado mantener un abordaje preventivo a través de los dispositivos desarrollados. Una queja importante, sí, el hecho de que prefieren los estudiantes tamaños grupales más pequeños para poder abordar sus problemáticas de salud mental. Finalmente, ¿cuáles son nuestros aprendizajes y proyección del programa? Bueno, en estos contextos de incertidumbre cambiantes también nos damos cuenta de que las necesidades cambian y nos obligan a anticiparnos. Hoy día nos encontramos preparando una nueva etapa de este programa, en la cual esperamos reforzar nuestras herramientas diagnósticas, poder seguir trabajando esta necesidad de gestionar un equilibrio entre una cobertura, dada la dimensión de la población de educación superior a la cual tenemos que atender, y también la profundidad para de manera precisa poder responder a las necesidades diversas de nuestros estudiantados. Importante para nosotros mantener el foco en la prevención y promoción de la salud mental, y algo que hemos valorado como exitoso, la articulación de unidades y de actores al interior de la institución para poder generar estas respuestas. Por supuesto que el aprendizaje que se deriva del uso de lo digital, que también nos ha servido para responder a necesidades de salud mental a través de varios dispositivos. Y por último, compartir una reflexión. Recoger el concepto de crisis, ¿no es cierto?, con esta doble dimensión de peligro y de oportunidad. Y porque nos vimos en un momento arrojados a responder a esta situación de crisis, dado, como les decía, la acumulación de tensiones que hemos vivido en nuestro país y que sin duda han afectado también a nuestra población estudiantil. Y miramos hacia el futuro, ¿no es cierto?, pensando en reforzar este programa que he podido compartir con ustedes ahora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Macarena, por mostrarnos una experiencia tan interesante y tan útil. Y quisiera explicar a las otras instituciones, de repente nosotros no lo explicitamos muy bien, digamos, Macarena habló del IP y del CFT. ¿Qué significa eso? El IP es el Instituto Profesional, son instituciones técnicas, y el Centro de Formación Técnica igual. En total, las instituciones Santo Tomás, como bien lo dijo Macarena, son 3, la Universidad Santo Tomás, el Instituto Profesional Santo Tomás y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, que hacen los 80 y tantos mil alumnos en 22 sedes en 19 ciudades. Por lo tanto, para el trabajo del equipo de Macarena no ha sido fácil aunar y trabajar con tantos alumnos y variedad de regiones dentro del país. Muchas gracias, Macarena. Y ahora quiero dejar con ustedes a la profesora Ana Alicia López de la Universidad San Tomás de Houston. Bienvenido, Ana Alicia hablará en inglés, por lo que los invito a usar aquellos que necesiten abajo la interpretación y aprovechar al elegir el idioma que ustedes deseen. Welcome, Ana Alicia, and thank you so much for being with us today. Thank you very much for having me. I am very excited to speak with you today. So my presentation is called Childproof: How COVID-19 Has Changed the Typical College Experience. The reason that I have called it childproof, as you'll see in a moment, is because this is the language that one of my students used specifically to describe her transition to college in the time of this pandemic. Rather than having that typical college experience, she has had an experience that she feels like is childproof. And I felt that those words were very powerful. And so I chose those words for the title of the presentation today. So to give you a picture of the University of St. Thomas, we are located in Houston, Texas, in the United States. We are a small private Catholic university, but we are located in the heart of Houston, which is the 4th largest city in the United States. We have around 1,800 undergraduates, and in a typical year, we have 450 residential students. However, this year, due to COVID-19 and the need for social distancing, we only have around 200 residential students in this year in particular. So Texas has been very impacted by the COVID-19 pandemic. We've had over 1 million cases in Texas alone. 1 in 6 Texans have contracted COVID-19. And at no point during the pandemic has Harris County, the county that we are located in, reached its goal of having a 2-week average positive test rate below 5%. So we've always been above that 5%. Because of this, St. Thomas UST started the semester with fully online classes for 1 month, followed by an optional return to in-person classes. Typically, we have a very active commuter population and a small but robust residential community. But this year, our residence halls are only a little less than half filled. We have very, very sparse halls. Our common spaces are closed and students are not allowed to have guests. So while all of these things are important from a safety standpoint, these aspects of our community and how we've been impacted are also important to understand the impact on students. So as we've already heard, there are many, many different impacts of COVID-19. And I've summarized some of the ones that I'm going to be touching on in my presentation today. So we noticed from students a lack of connection to their campus, incomplete transitions from high school. So rather than having that full transition onto college life, many students feel as though they were not able to have a full transition. And so that lack of transition or that incomplete transition has led to adjustment problems, as well as difficulties with possible persistence and retention of incoming students. We noticed increased anxiety from students around online education, finances, health, all things, but these are some areas in particular that our students have been impacted. We hear from students reports of feeling numb and disconnected, grief over missed experience, and of course that loss of family members. And as we know, this has many impacts on those psychosocial factors. And so today, for my presentation, I'm going to be looking at those psychosocial factors.
So the ones that I have chosen to look at in particular are the emotional factors, the academic factors, the social factors, and then the psychological. So first, to look at the emotional factors. So one of the things that we have worked really hard to do at the University of St. Thomas is to listen to our students. And so for each of these factors, as I talk through them, I'm going to also talk through some of the words of students in particular. So I teach in the psychology department, general psychology. And this semester, I'm also teaching one of our upper division courses. It's called Theories of Personality. Every semester, I teach some upper division classes, some freshman classes, but I also do what is called our freshman experience course. And so this is a course that's required by all students. In all of my classes, I have done my best to give students the opportunity and the space to be able to process, to be able to talk about how the pandemic has impacted them on an academic level, on a personal level. And we do this through various free writing responses. And so students will be given a very, very basic prompt. So for instance, tell me how the last 6 weeks of college have been going for you, for instance, for my freshman courses. Or for my upper division courses, we may say something like, give me one way that you have noticed the emotional impacts of the pandemic, or the psychological impacts, or the social. And so this free writing has not only allowed me the opportunity to understand where my students are coming from, but also to be able to impact them. And so here you can see the first response, which is the one that I took the title of my presentation from. So this comes from a freshman student. She says, I genuinely wish that I could have the actual college experience and not this mock version. I feel like everything is child-proof and we can't do anything without getting told what to do and when to do it. So as we know, one of the important transitions for students headed into college is to have that transition into adulthood. In the United States, it's very common that when a student goes to college, that's also when they begin to receive a lot of independence. And so they will have opportunities to try out their own will and to do things their own way. However, with this COVID-19 pandemic, many parents, as we know and as we've heard, are feeling much more protective of students. Students also are not necessarily always having that opportunity to live in an apartment or to live on campus, to go to the campus community. So they're doing online classes. And so that experience of feeling child-proof is one very good descriptor for how this has impacted our students. Another example comes also from a freshman student. She says, my father has asthma, so we do have to be careful. And I have been spending tons of time cooped up at home in my room, leading to me feeling trapped, for lack of a better word. It just makes everything blend together. So it definitely complicates things. For example, I do want to get to know and talk to more students from UST, but I'm currently just at home. One other way that our students have noted that they have been feeling impacted emotionally from the COVID-19 pandemic is in regards to that feeling of having a blending of their time. So high school and college blending together, the feeling of time passing either very quickly or very slowly as a result of the COVID-19 pandemic. And so we can see that in one of these quotes here. So the second quote, it says, we have been like this for 8 months, if I remember right. And I have been doing the same thing for the last 8 months, day in and day out with any changes. The biggest change was my schedule change was starting at UST, but since then it hasn't changed at all. So again, this speaks to that incomplete transition for students where they were not able to have an appropriate transition from high school to college, and thus were not able to really have the opportunity to have an appropriate transition. But again, we see also that blending of time. Then we also see from the first quote here, right now I am confused about college. I want nothing more than to love it and to make lifelong memories to hold on to forever, but with everything going on, I can't. And so here, this is a student who is feeling a lot of conflicting feelings about college. To her, this is supposed to be a time of great growth, a time of great enjoyment, and she's aware of that. And so we can see some cognitive dissonance where she wants to enjoy her college experience, but the COVID-19 pandemic has made it so challenging. And so she finds that she's not able to do so the way that she'd like. So the next psychosocial factor that I'd like to look at is in regards to academics. Now, this is a long quote, so I'm not going to read all of it.
And my apologies for those of you that can't read in English, but I will translate or read out the important parts of the quote. So our students, their academics have absolutely been impacted by this COVID-19 pandemic. For many of us, students have had more online education, whether that was in high school or in college or both. And that impact again has caused that blending, that incomplete transition. But also part of what we have seen here is a feeling of almost a lack of reality, that they don't feel as though they really are in college. And that's what this student really captures well. So at the bottom of the quote, you'll notice that this student, he says, right now I'm fine with things, but it just still feels like I'm really not in college, if that makes sense. And so the student really has talked about how the transition from high school to college, that incomplete transition, and how it impacts his ability to really feel at home or to have taken that next step into adulthood, that next step in his learning. But instead, for this student, it still feels very much like he is in high school. And then this next quote from one of my freshman students as well. So he says, "These online classes leave me with an empty feeling, an incomplete sense of learning. I go to class and I do the assignments, but am I really learning? What if I get my degree and I don't remember anything? I go through my days feeling extremely anxious, wondering when the next time I'll really learn something." So I feel that as professors, so many of us have done so much to try to make the academic experience for our students robust and strong and powerful. I know that at my university, we've seen a very quick pivot to online education, and that has been a huge lift on the part of the university. And yet, as we know, for many of our students, that online education, it doesn't connect in the same way. Whether it is because the student is a kinesthetic learner, whether it's because they benefit from the environment, being in a lecture hall rather than in their bedroom, for whatever the reason is, what we find is that students do have anxiety about learning in this online environment. So some of them do have the fear here of, what if I don't remember anything? What if this education is not complete? And I think part of that is something that we see reflected even in jokes that we see, for instance, in pop culture. So I was watching a TV show the other day, and there was a joke about, if I get sick and I need a nurse, I'm going to ask them when they were educated, because I don't want a nurse from 2020. And so within that, we can see how there is a fear of learning, not only for the students, but for our population as a whole. And I think that this is a really important piece for us to pay attention to. One, because it is important that we help address this with our students, that we engage them in ways to ensure that their learning is complete, to ensure that their learning is able to be retained by them over the years and as they go, but also to help students to have the confidence in their learning, so that when it is time for them to go to upper division courses, when it's time for them to go on to internships, when it's time for them to apply to jobs, that they are able to say, this is what I've learned and I have confidence in it, and that they're able to make that transition smoothly. In the United States, it can be very difficult for students to get a job after graduation. The job market at times can be very competitive. And so for a student, it is very important that they are able to have that confidence in their abilities and in their learning, and that they can present themselves with that confidence so that they are able to be successful. And so I think this is an important psychosocial factor for us to pay attention to, because we do not want our students to be impacted by imposter syndrome or to carry this sense of incompleteness throughout their entire college experience. The next factor I'd like to look at is in regards to social. So we all know that this time of social distancing has led to a lack of social opportunities. And the impact on our students who are in their adolescent years, who have that strong need for social connection, has been particularly profound. When trying to select just a few quotes for these two slides, I struggled. And so you'll notice there's a lot of words on these next two slides, but it's because our students had so much to say about the social impact of the pandemic on them. So this first one is very, very short, but I think it is also very important. So it says, at UST, I feel like I'd fit in, but I haven't been to the campus but only once.
So this is a student who's very optimistic, and I'm very grateful for students such as these because I think that they will do well with that transition back, whenever that transition back to on-campus learning is able to occur. But this is a student who says, I know that I will do well, but I haven't been able to get to campus. I haven't been able to have that opportunity. And so the next one, it says, when I look in the lobby of Guinan, which is our residence hall, our dorm, I wish that there was life, people playing games and talking to other people. I know that times are tough, but it would just make the experience so much better. I was sitting at the front desk with one of our former Guinan residents, and we were discussing how times were before COVID and how the lobby would constantly be filled with students and life. Now that it's closed, it is hard to even get out of the room. And so part of what we can see is how students are struggling with that social component, and that also can make it more difficult for them to engage in their world, engage in the university. And these come from, the second quote comes from a student who lives on campus and so has an opportunity to engage, but is finding it challenging because of some of the various restrictions to help keep our campus safe. So this next one, again, I know I'm running to the end of my time, so I'm going to focus on the important parts here. But in this first quote, it says, it doesn't really feel like I have a campus to go to. I say this because I recently went to the university for a project and I noticed how much I don't know the campus. And so what we can see here is that lack of sense of belonging. And that sense of belonging we know is an important part of not only a student's retention and persistence at a university, but on a broader scale, that transition into adulthood, that transition into finding their home, that transition into finding their place at a university. That sense of belonging is something that we in student affairs work very hard to have each student be able to achieve within their first years at a university. And it has been much more challenging in this particular year. And students are really feeling that impact. And so with that, we know that that will have an impact on students' ability to persist and to retain at a university. Yes. And so with that in mind, 1 minute, I'm going to just jump ahead to my next slide here. So from a psychological perspective, we know that students have been impacted by the loss of family members. And so you can see here a quote from a student who has lost multiple family members. And then also students that haven't lost family members, but yet find that the COVID-19 pandemic impacts them to the point where they have tears crying as a part of their daily routine. For my last slide, I just want to focus on this part here. So this comes from a website called Medium, and the title of the article is Adventures of a First-Time College COVID Student. And I feel that this really describes for students how this pandemic has impacted them. So this student says, it wasn't terrible at first, but after a couple of days of not having a regular routine, it started to mess with my mental stability. Why did quarantine have such a negative effect on my mental health? Because quarantine works exactly the same as a depression spiral for me. When my mental health declines, I start self-isolating. I don't want to get out of bed. I don't eat well, and I don't leave my room. And so we can see that our students with psychological challenges are struggling in particular. So this is a student who has dealt with depression, has recovered, has come to college, and yet has found that the pandemic has been particularly challenging. So how do we help? I think we've received so much good advice, but we know that care teams or BIT teams are not enough. We have to listen to our students and listen in a deep way, give students the opportunities to process, and then provide supports in as many areas as we can: financial, emotional, social, psychological, academic. And then just to close from our gospel, whatever you did for the least of my brothers, you did for me. And I believe that that is so important in our communities, because not only is our goal to retain our students, but as a university, at our hearts, we are a community, and we have to take care of one another in order to make it through this. Thank you very much. Thank you so much, Ana Alicia. Really very, very interesting. Muchísimas gracias, Ana Alicia. Ha sido muy interesante escuchar una visión también como la tuya de cómo cuidar a los alumnos, cómo escucharlos, cómo conocer sus sentimientos frente a una realidad tan difícil que nos ha tocado a todos vivir. Quiero agradecer especialmente tu participación y mostrar también qué piensan, qué sienten los alumnos en la Universidad de San Tomás en Houston. Ahora quiero dejar con ustedes al profesor Marcelo Luis Sale de la Universidad
del Norte, Santo Tomás de Aquino, de Argentina. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, bueno, bienvenidos, y agradecer este espacio de compartir con todos la situación que estamos viviendo, ¿no? Bueno, voy a compartir pantallas de mi trabajo, así que bueno, voy a tratar de ser breve con los tiempos. Bueno, agradecido por todo. Yo pertenezco a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, que es en la provincia de Tucumán de la República Argentina. En el mes de marzo, digamos, cuando la Organización Mundial de la Salud ya había afirmado, digamos, la existencia de un riesgo alto de la diseminación de la enfermedad del COVID y la caracteriza como una pandemia, ha provocado, digamos, una crisis en todos los ámbitos a nivel mundial. Y no tan solo repercute a nivel mundial, sino que también en nuestro país ha repercutido, y el gobierno decreta, digamos, el 20 de marzo de este año, el 2020, lo que se conoce como el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. De esa manera, de un día para el otro, quedan confinados, digamos, toda la población en sus hogares, en pos de tratar de reducir la propagación del virus y con ellos el cuidado, digamos, de todos, de la salud. En los primeros días del ASPO, esta resolución del aislamiento que dicta el gobierno, conllevaba, digamos, el cierre de todas las actividades que se realizaban, actividades comerciales, se cierran tiendas, bares, restaurantes, oficinas públicas, empresas, también la suspensión de clases. Hay una interrupción, digamos, de todas las actividades deportivas y recreativas, como clubes, teatro, cine, actividades religiosas. Y en ese momento, en esos primeros días, no fue tanto el impacto, porque se pensaba que la situación no iba a durar tanto, sino que íbamos a volver a los pocos días. Por falta de información clara, precisa, por parte de los dirigentes, se generó esta expectativa, la que después no fue cierta. Antes de la pandemia, la situación social de la región y en particular de nuestra provincia se venía deteriorando por la creciente desigualdad, los altos índices de pobreza que había, dificultades en las cuestiones políticas y económicas, y había un alto crecimiento de descontento, que sumado a esta cuestión de la crisis sanitaria, iba en aumento el descontento, y iba aumentando también los factores de estrés. Esas son algunas imágenes, digamos, de nuestro centro comercial y de nuestra universidad, vacías, como se las veía en aquel momento. El ámbito educativo, se tomaron las medidas similares a las que se tomaron, digamos, en otros países de la región y del mundo. Los establecimientos educativos han sido considerados como focos potenciales de la transmisión masiva del virus, entonces se cerraron. Con la suspensión de las clases en todos los niveles, en nivel inicial, primario, secundario y universitario, y que se ve atravesada por esta crisis del COVID, se ve en la necesidad de mantener los procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo que en las escuelas se vieron forzadas a implementar distintas modalidades no presenciales, con una diversidad de formatos, y también en la utilización de plataformas digitales. Esta no presencialidad, que representa, digamos, como un desafío inédito
para la educación tradicional de lo que veníamos estando acostumbrados. En nuestro país, desde el mes de marzo, y aún continuamos en esta etapa, estamos en la etapa que se denomina la etapa de educación en tiempos de aislamiento social, en donde durante estos 8 o 9 meses que estamos transitando, se trasladó toda la escuela, toda la institución educativa a las casas, a los hogares, tanto de los docentes como de los estudiantes. Nuestra provincia, ustedes tienen el mapa acá de la República Argentina, acá está Tucumán, en el norte de la Argentina, es la provincia más chica de toda la República, y acá en Tucumán funcionan 4 universidades, tanto estatales como privadas, y que estas universidades tienen un gran flujo de alumnos, digamos, de otras provincias aledañas a la provincia que componen, digamos, la región del NOA, del noroeste argentino, como así también de otros países. También recibimos alumnos como de países de Bolivia y de Perú. Cuando se decreta el ASPO, cuando se decreta el aislamiento social, muchos de estos alumnos han tenido, digamos, el inconveniente de al principio no poder volver a sus lugares de orígenes, no poder volver a sus hogares. Este escenario, digamos, exigió modificar todo aquello lo que se venía haciendo en el salón de clases tradicional, reinventando, resignificando lo curricular y pedagógico a nuevas formas que tanto docentes, estudiantes y toda la familia se les impuso disponer de recursos tecnológicos y de una conectividad que, si ya bien en nuestro país y mucho más en nuestra provincia el sistema educativo era desigual en muchos aspectos, la pandemia aumenta la brecha en el acceso al conocimiento y a la información. Lo que, más allá de los procesos de aprendizaje que bregamos, digamos, se está tratando de impulsar también, aparece la dificultad en la socialización y de la inclusión en general de muchos de nuestros alumnos. Este cambio de modalidad no fue fácil para docentes, para estudiantes, ni tampoco para la familia, que no estábamos por ahí acostumbrados a trabajar con las tecnologías, con las plataformas digitales, con los recursos digitales que se disponían. Y se pone mucho el acento en donde hay una diferencia y una brecha muy importante en el acceso a las tecnologías, en el acceso y a la calidad en la conectividad, lo que no asegura que se puedan llegar a cumplimentar los objetivos propuestos. El repensar estas modalidades, estas nuevas modalidades, comporta un dilema, digamos, de aquellas cuestiones de la realidad educativa en cuanto a qué, dónde y cómo se enseña y se aprende. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona dispone de recursos para hacer frente a numerosos factores de estrés en la vida, que le permiten desplegar su potencial, funcionar de forma productiva, conveniente. La salud mental refuerza y facilita la capacidad de mantener un comportamiento saludable que mantenga a las personas y a los grupos sociales como más seguros y más sanos. La salud mental forma parte, digamos, de un equilibrio biopsicosocial, espiritual y ecológico del sujeto. Distintos aspectos, distintas dimensiones de ese ser humano tienen que estar atendidas, tienen que estar, digamos, bregar por cierto equilibrio para mantener cierto bienestar. La adversidad es un factor de riesgo que amenaza aquellos factores
protectores de los que dispone la persona, para poder sostener su bienestar y afrontar de manera eficaz un conflicto. Cuando una crisis afecta a las vidas de las personas, es probable que se produzcan elevados niveles de estrés. Es decir, que los mecanismos de afrontamiento resultan insuficientes y se va produciendo un desequilibrio e inadaptación, perdiendo el estado de bienestar. La pandemia que atravesamos, esta crisis sanitaria en la que estamos sujetos, implica una perturbación, implica una fuerte perturbación, un fuerte impacto que puede en muchos casos exceder la capacidad de desenvolverse de manera efectiva, tanto de individuos como de grupos sociales, a quienes impacta de una manera muy significativa. No todos los problemas psicológicos, no todos este desequilibrio o este impacto se podría calificar como enfermedades o como trastornos, sino que la mayoría se podría calificar como reacciones normales ante una situación anormal. Es decir, en donde se disminuyen las capacidades de ese individuo para afrontar de manera positiva, para afrontar de manera conveniente, lo que no implica que devenga en un trastorno psicológico. ¿tá? Hay distintos estudios que se realizan en nuestro país y también internacionales, como también los que acabamos de escuchar de los colegas, en donde se sintetiza, digamos, todos van a mancomunar el hecho de que se lo vive como una angustia psicológica significativa. La angustia que se presenta es significativa, y que en la gran mayoría de la población esta se manifiesta con miedos, otros con síntomas de ansiedad, con síntomas de depresión, aislamiento, sensibilización. Otros colegas hablaron también de compulsiones, que también aparecen en las encuestas, de incertidumbre, también de irritabilidad. Se nota una baja tolerancia, digamos, a la angustia, lo que provoca, digamos, estas reacciones de ira, a veces. Dificultades para conciliar el sueño, entre otros aspectos, digamos, como manifestaciones de estas situaciones en donde ese engranaje ha dejado de ser armónico, en donde, como recién María Dolores planteaba, el control de autorregulación, el uso de la razón y la voluntad, se han visto, digamos, como afectados, como elementos fundamentales, como variables fundamentales de la salud mental. Hay un elemento importante que sale en las encuestas y que se lo vivencia, que lo vivenciamos todos como docentes, y que tiene que ver con la elevada carga horaria sobre las tareas que tenemos, tanto estudiantes como docentes. La variable tiempo parece que ha perdido la dimensión, ha perdido su nivel de organicidad, de organización, en donde la cantidad de horas que se ocupan para trabajar en la docencia, para el estudio, para las tareas que requieren 2 minutos. evaluaciones, perdón, gracias, ya finalizo. Han restado horarios restan las horas con respecto a cuestiones personales, y eso resta, digamos, también lo que reduce el grado de bienestar y satisfacción. Hubo también lo que se conoce como un empresario español denominó por ahí por fines de los 90 la infoxicación, una saturación, una sobreexposición de la información. Voy a adelantarme porque quiero redondear estos resultados que salen de 2 encuestas que están realizadas por nuestra universidad,
en los meses de abril y en los meses de julio, en donde en general, estas son algunas de los resultados, es mucho más extensa la encuesta que se hace. Hay una gran insatisfacción por parte de la población, en donde fundamentalmente se sienten vulnerados, o se sienten cercenados en los derechos fundamentales, como ser la libertad. La suspensión de eventos sociales que tienen que ver no con reuniones tan solo, sino con la posibilidad de poder acceder a la visita de familiares. Al principio fue como muy complejo eso, visitar a familiares, amigos, enfermos, ha sido como muy dificultoso. Impacto negativo sobre el trabajo, el acceso a la salud también ha sido cercenado, la falta, digamos, de poder acceder al culto religioso, también son factores, digamos, que influyen negativamente en todas las personas. A modo de concluir, voy a algunas cuestiones nada más. La situación de la pandemia ha resultado totalmente inesperada, nadie parece haber estado preparado para afrontar esta crisis sanitaria, que ha afectado a todos los órdenes de nuestra vida social e individual. La pandemia ha visibilizado la fragilidad de algunos aspectos vinculados con el funcionamiento de nuestro sistema educativo, dejando al descubierto, digamos, diferencias sustanciales en relación a las cuestiones socioeconómicas. El impacto de la implementación de las clases virtuales nos permite acercar a una realidad social y comunitaria muy íntima de nuestro estudiantado, en donde se empiezan a desplegar numerosos escenarios que nos lleva a poder adaptarnos a cada uno, facilitando el aprendizaje, facilitar el encuentro, las prácticas sociales, porque la desigualdad, digamos, en la conectividad y en el acceso a la información es muy desigual. Las herramientas y los recursos llevados a cabo dependen de las características de la realidad de cada estudiante, ¿tá? Y el qué, cómo, cuándo y cómo son los desafíos permanentes en las que estamos sujetos permanentemente en nuestra educación y en nuestro rol como docente. Nada quedó igual de aquello que construimos desde la educación tradicional, todo se transformó, tenemos que resignificar el momento presente del sistema educativo, como así también de los aspectos personales y sociales que atravesamos. Se impone construir otra cotidianidad ante la ruptura de la que estábamos, de la cotidianidad en la que veníamos, que por ahí también hemos estado bastante cómodos en algunos aspectos. Las instituciones educativas, la familia, la comunidad y todo lo que configura el ecosistema de un sujeto cumplen un rol fundamental en la salud mental de sus protagonistas, lo que no tan solo todo se circunscribe al aprendizaje, sino también a la construcción de lazos sociales y a la formación de la persona humana en toda su integridad, tal como es la misión del espíritu dominicano. Bueno, muchas gracias y perdón por si me excedí en el tiempo. Muchas gracias a ti, Marcelo Luis. Ha sido muy interesante poder analizar esta visión de la desigualdad en las comunicaciones. Creo que lo hemos vivido en todo, sobre todo en los países en América Latina. No sé, seguramente habrá sido muy diferente en Estados Unidos y en España, pero en América Latina, sin duda alguna, lo hemos vivido y más, entendiendo lo que son provincias o regiones, digamos, sin duda alguna, no todas con la misma conectividad, no todos los hogares con la misma conectividad, y con universidades e instituciones como las nuestras, digamos, en que atienden a alumnos de clase media emergente, en que muchos de ellos tienen, sin duda alguna, muchísimos problemas económicos también, o que estudian con becas de los gobiernos, etcétera, etcétera. Así que ha sido muy interesante tu visión, Marcelo Luis, de un tema que ha sido muy complejo durante la pandemia para la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero Muchas invitar gracias, también a todos los panelistas que las preguntas, hay preguntas que son para todos en preguntas y respuestas, que es bueno tener la opinión.
Y quiero dejar con ustedes ahora al profesor Dr. Amable Sima Muñoz de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España. Muchas gracias, doctor Amable, por estar con nosotros hoy día. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla para poder seguir. Vamos a ver. Bien, creo que podemos más o menos ver si consigo que se vea por completo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este webinar, que creo que es muy interesante, fundamentalmente desde el punto de vista de que en ocasiones se ha dejado de lado el papel importantísimo de los estudiantes, de los alumnos, de los jóvenes en toda esta cuestión de salud, ¿no? Es decir, se ha centrado mucho en lo que es fundamentalmente los aspectos más relacionados con la salud puramente física, y la salud mental parece que ha quedado un poco al margen, ¿no? Entonces, mi intención hoy es básicamente hacer una breve reflexión con algunas acciones que de alguna manera puedan ser adecuadas para plantear con chicos jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes universitarios, fundamentalmente con la idea de qué pasaría el día después. Es decir, durante el principio de la pandemia, fundamentalmente en los meses de marzo a junio, con los confinamientos más duros, sobre todo aquí en Europa, pero con los confinamientos más duros, digamos que hubo un planteamiento más pasivo, es decir, debemos de quedarnos en casa, salir a la calle es complicado porque podemos contagiarnos, la gente que tiene que ir a trabajar va a trabajar con miedo, pero en ningún momento se planteaba qué va a pasar el día en que podamos salir a la calle, qué va a pasar el día en que podamos de nuevo retomar parcialmente la vida cotidiana. Y ahí, digamos, se planteaba esas ideas para el día después. ¿Qué tipo de cosas tenemos que plantearnos? Tenemos que partir básicamente de criterios como son los que plantea la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de qué manera podemos entender la salud mental en personas jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, hasta los 20, 25 años más o menos, ¿no? Básicamente hay un porcentaje importantísimo de la población de jóvenes y adolescentes con problemas mentales, ¿no? Es decir, la Organización Mundial de la Salud habla de 16%, evidentemente con diferencias importantes en función de los países en cuanto a su desarrollo económico. Muchos de los trastornos mentales de la edad adulta se empiezan a observar y se empiezan a detectar a edades muy tempranas, por debajo de los 14 años, y que en la mayor parte de los casos ni se detectan ni se tratan, con lo cual cuando se convierten en esos adolescentes o preadolescentes en adultos, llevan con una carga emocional conflictiva desde muchos años atrás. La depresión es la principal causa de enfermedad y de discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial. Esa depresión entendida ya como un trastorno importante del estado de ánimo que genera una importante discapacidad en cuanto a la capacidad del alumno, la capacidad del estudiante, la capacidad del chico para adaptarse a la vida cotidiana. El suicidio, una causa importantísima de muerte que no debería de ser así. Es decir, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes a nivel global, ¿vale? Pero depende de los países. Por ejemplo, en España, el suicidio en personas de menos de 30 años casi está en la primera causa de muerte no natural, ¿de acuerdo? Por tanto, si no se abordan los trastornos mentales, si no se aborda la salud mental en personas jóvenes, esto va a tener consecuencias nefastas en la edad adulta. Y digamos que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto, ha tensionado hasta el extremo todas aquellas cuestiones que en muchos casos teníamos claras, pero las veíamos como algo puramente teórico, es decir, qué va a ocurrir cuando hay una situación apocalíptica, ¿vale? Como ha sido fundamentalmente la primera fase del COVID, o lo que está ocurriendo ahora con la segunda ola, o con lo que va a ocurrir con la tercera ola. Es decir, tenemos que dar herramientas a estos chicos jóvenes, tenemos que dar herramientas a estas personas adolescentes o estudiantes universitarios, fundamentalmente para que tengan un cierto grado de resistencia, de resiliencia psicológica a todo lo que rodea el problema de la pandemia. Mira, hay que tener en cuenta fundamentalmente que una de las cuestiones importantes
y que al menos en España yo lo he visto de una forma clara con el tema de los jóvenes, era cómo han actuado ellos cuando, digamos, el confinamiento duro dejó de estar presente y se pasó a una situación un poco más relajada. Básicamente que los jóvenes se reunían, incumplían en cierto grado las normas, aunque también los adultos, ¿vale? Pero tiene que ver con una cuestión muy sencilla y muy elemental, que es que muchas veces los jóvenes no piensan en la muerte, como es lógico. Ellos se creen o se consideran a sí mismos inmortales, ¿no? Lo cual no es cierto. Por esa razón, en muchas ocasiones parece que la parte de la salud mental se deja a un lado con las personas jóvenes, pensando que, bueno, ellos tienen la salud física, que es lo que en última instancia haría que se sintiesen bien a nivel mental, pero descubrimos que no es así. Hay un porcentaje muy importante de personas jóvenes con muchas dificultades y que la pandemia simplemente ha exacerbado, teniendo en cuenta que no solamente son aspectos puramente, vamos a decir, instrumentales, como es el confinamiento, sino todo lo que significaba el confinamiento y, digamos, la enseñanza a distancia o la enseñanza a través de tipo online, en la que empezaron a observarse claramente las diferencias desde el punto de vista socioeconómico, las diferencias que tienen que ver con el propio hogar, ¿vale? Cuando las condiciones de salubridad o las condiciones que permitían que el estudiante pudiese estar confinado con sus padres, con sus hermanos, y que aquello no se convirtiese en una bomba de relojería, empezaron a ponerse de manifiesto la interacción de los problemas de los adultos, de los padres, con los problemas de los propios chicos, y de alguna manera esto lo que mostró fue las dificultades de algunos aspectos de relación familiar, ¿vale?, que no estaban teniendo en cuenta o no se habían tenido en cuenta porque estaban delante de nosotros, pero no nos habíamos fijado en ellos. Por tanto, esta charla de hoy fundamentalmente tiene que ver con esa idea de cuáles son los fundamentos básicos de las intervenciones con personas jóvenes para promocionar su salud mental. Entre todas ellas, fortalecer su capacidad para regular las emociones, alternativas a los comportamientos de riesgo, promover entornos sociales y redes sociales favorables, pero sobre todo, desarrollar la resiliencia ante situaciones difíciles o adversidades como la actual, ¿no? Esa resiliencia, esa palabra mágica de la flexibilidad, es de alguna manera lo que debemos de trabajar con ellos. Por eso, incluso la propia Organización Mundial de la Salud entiende que hay una primera ayuda psicológica, sobre todo a aquellos jóvenes que no tienen un perfil psicopatológico claro, que no tienen problemas clínicamente relevantes y que consiste básicamente en hacer tres cosas. Primero, obsérvalos. En segundo lugar, escúchales. Y en tercer lugar, conecta con ellos. Porque tenemos que partir del hecho de que la ayuda psicológica, en principio, la van a ofrecer adultos, no chicos de su edad, no iguales. Somos adultos los que trabajamos con ellos, los que conectamos con ellos. Y ahí, digamos, que a veces hay un cierto abismo generacional que en ocasiones hace que sea difícil conseguir que estos chicos jóvenes nos hagan caso. Por eso, esta propuesta de 12 acciones resilientes tiene fundamentalmente un sentido, que es herramientas sencillas y simples para que los jóvenes puedan utilizarlas en su vida cotidiana, independientemente de sus circunstancias familiares, de sus circunstancias socioeconómicas. Por eso les hemos llamado 12 ideas para el día después, pero que realmente podrían ser para el día de antes también. La primera tiene que ver con el tema de la alimentación. Parece una tontería, pero las personas cuando han estado confinadas de repente se han centrado en que había mucho tiempo para pensar. Para pensar, ¿en qué piensas? Pues en comer. Y de repente empezaban a comer mal. Y empezó a moverse de alguna manera a través de redes sociales esa idea de hagamos comida sana, comamos de otra manera. Y hemos llegado a la conclusión, como es lógico, ya estaba ahí, que el alimento, lo que comemos, es la primera medicina. Fundamentalmente porque la alimentación impacta directamente sobre la salud física y la salud mental. En función de cuánto comemos, de cómo comemos, si esta alimentación es correcta o incorrecta, lo primero que hay que explicarles a los chicos es que lo que comen, ¿vale?, comer sano, es la primera base del bienestar psicológico. Si como de una forma inadecuada, si como de una forma incorrecta, no ya incluso el tipo de comida, ¿vale?, sino cómo utilizo la comida incluso como una especie de antidepresivo. Comer me da satisfacción inmediata. Después dejo de comer y me siento mal. Vuelvo a comer y me da satisfacción inmediata. Fundamentalmente porque mi serotonina empieza a funcionar a tope en mi cerebro, ¿no? Y al final acabamos teniendo una especie de círculo vicioso en el que como básicamente por matar la ansiedad.
la ansiedad que me producía el confinamiento, la ansiedad que me producía los problemas, digamos, que estaban en casa, pero que no eran para mí evidentes, porque yo estaba más tiempo fuera de casa que dentro. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con ellos enseñándoles a comer sano. En segundo lugar, algo que tiene que ver con esto. El cuerpo está hecho para moverse. Durante el confinamiento, en muchas redes sociales, en el teléfono móvil teníamos cantidad enorme de personas que nos estaban explicando cómo hacer ejercicio en casa. No hacía falta tener máquinas, no. El ejercicio físico, que tiene a veces que ver con movimientos sencillos, tablas de ejercicio. Y eso hizo que mucha gente se enganchase a hacer ejercicio, ¿no? Ese ejercicio que hicimos durante el confinamiento y al principio del desconfinamiento debe de mantenerse fundamentalmente porque igual que la alimentación está en la base de la salud mental, el ejercicio físico está en la base de la salud mental. Es decir, todo lo que tiene que ver con el sedentarismo, todo lo que tiene que ver con, de alguna forma, el rechazo al ejercicio es algo que tenemos que trabajar con los chicos fundamentalmente para que perciban y observen cómo a veces cosas tan simples como un paseo a ritmo adecuado, un ritmo bueno, durante 45 minutos es uno de los mejores factores de prevención de riesgo cardiovascular. Para evitar tener problemas cardíacos hay que moverse desde joven, hay que comer bien desde joven. En tercer lugar, aspectos que tienen que ver con las actitudes, ¿no? con cómo mi forma de ser, cómo mi personalidad, cómo mis herramientas de cómo soy determina mi felicidad, ¿no? Una de las cosas más curiosas que durante mucho tiempo veíamos los psicólogos en la consulta es como muchos adultos, pero también muchos chicos jóvenes, se quejaban de que no tenían tiempo para hacer lo que les gustaba, ¿no? Quiero hacer deporte, pero no me dejan los estudios, quiero salir de paseo, quiero tener más relaciones sociales. Y siempre achacaban todos esa falta de oportunidades debido a que no tenían tiempo. ¿Qué descubrimos cuando había más tiempo? Que ese mayor tiempo generalmente no mejoró aquello que lo que a uno le gustaba. Básicamente dio lugar a la aparición de un mayor aburrimiento o incluso discusiones, porque ahora había más tiempo para estar juntos, había más tiempo para estar con la familia, había más tiempo para estar conmigo mismo. Y eso no generaba una oportunidad para hacer cosas que me gustaban antes, no. De alguna manera dieron lugar a darnos cuenta de que quizás estábamos engañados, ¿no? Es decir, uno tiene que aprender a ser justo consigo mismo y honesto. ¿Por qué? Porque en ocasiones nuestra felicidad no depende de lo que no podemos hacer porque no tenemos tiempo, sino que depende básicamente de cómo utilizamos ese tiempo con una mayor calidad, ¿vale? En cuanto a lo que queremos hacer y en cuanto a nuestras expectativas, nuestras autoexigencias, cómo queremos conseguir estar contentos, cómo queremos ser felices, cómo nuestra actitud determina, por tanto, nuestra felicidad. Ser justos y honestos con nosotros mismos es el primer paso para llegar a ese punto. La vulnerabilidad, ¿no? El reconocer que tienes problemas, el reconocer que te sientes triste, el reconocer que estás angustiado, estás nervioso. De hecho, hay que trabajar con los chicos haciéndoles ver que cuando lo hablas, cuando hablas sobre ello, cuando intentas comunicar tus sensaciones de malestar con los demás, no hace falta un profesional con los demás. Eso en el fondo es el primer paso para poder resolverlo. Y evidentemente cuando uno ve necesario pedir ayuda profesional porque se da cuenta que él solo o él y su grupo de su entorno más próximo no pueden conseguir resolver esos problemas de miedo, de preocupación, de temor, hay que buscar un profesional. Hay que aceptarse uno mismo y evolucionar a la vez. Hay que reflexionar mucho sobre nuestros objetivos. Hay que ver cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Tenemos que trabajar en ese sentido. De alguna forma, hay un eslogan que sería una especie de resumen de toda la charla. Acepta como eres hoy y actúa según cómo quieres ser mañana. El alcohol, mucho alcohol durante el confinamiento. Hay que bajarlo, hay que intentar llegar a alcohol 0,0. Pero si no podemos, si queremos mantener esa situación, bajémoslo lo más posible. El alcoholismo como tal nos vuelve personas manipulables y débiles. Las relaciones sociales. El confinamiento mejoró muchas relaciones sociales. Hubo una mayor fluidez con compañeros, con amigos. Mantengámoslo. La relación social, una buena relación social, es un sinónimo de estabilidad mental. Necesitamos cuidarnos entre todos. Ser solidarios, el voluntariado, todo lo que tiene que ver
en cuanto a nuestro desarrollo como personas y como ciudadanos. Hay un término, un palabra, ser local, es decir, pensar de forma global, pero actuar de forma local. No nos fijemos solo en lo que hay fuera, fijémonos en los que tenemos al lado, que a veces no los vemos, quizá porque necesitamos cambiar de gafas. Dime qué haces y te diré cómo te sientes. Hay que tomarse perspectivas, hay que hacer cosas gratificantes. Tenemos que crecer como personas a nivel global. Eso nos va a permitir arreglar lo que nos preocupa. Tenemos que ser colaborativos, no pensar solamente en nosotros mismos. El individualismo no mejora nuestro estado mental, lo perjudica. Colaboremos con los demás, seamos siempre, de alguna forma participemos en la reconstrucción social que va a tener que venir acompañando a la reconstrucción económica. Hábitos. Tenemos que cambiarlos. La crisis tiene que ayudarnos a cambiar los hábitos, nuevas aficiones, nuevas metas. Eso te hace crecer como persona y de forma global. Y por último, no rendirse nunca ante la adversidad. Cuando las cosas vienen mal dadas, hay que luchar más. Tenemos que aprender de los errores, que es quizás algo que estamos viendo en la segunda ola de la pandemia, que parece que no hemos aprendido nada de la primera. Hay que aprender de lo que hicimos mal en la primera. ¿Qué fue lo que hicimos o lo que no hicimos? ¿Qué esperábamos obtener que no conseguimos? ¿Dónde estaban nuestros errores? ¿En qué nos equivocamos? ¿A qué atribuimos los problemas? Hay que trabajar sobre ello, hay que reflexionar sobre ello. Solo de esa manera podremos cambiar las cosas a mejor y podremos vencer al virus. Y, por tanto, no hay que olvidar nunca cuando estamos trabajando con jóvenes, con estudiantes, da igual que sean de bachillerato, de secundaria, universitarios, hay que observarles, hay que escucharles y hay que conectar con ellos. Gracias. Muchas gracias, Amable. Qué importante lo que dijiste, la conexión con los alumnos. Y yo creo que esa conexión, así como la actitud que tú mencionabas que debemos tener ante la adversidad, que es muy importante, y el aprendizaje, ustedes están en la segunda ola, nosotros acá en Sudamérica estamos recién, ni siquiera terminando la primera. Tenemos que aprender de ustedes para que no nos llegue en la misma manera la segunda ola que nosotros esperamos en marzo. Les pediría a todos que enciendan sus cámaras ahora a los panelistas. Para terminar, quiero agradecer profundamente a todos ustedes, a Macarena, a María Dolores, a Ana Alicia, a Amable, a Marcelo y también al profesor que nos tuvo que abandonar antes, digamos, a José Antonio de la Universidad Católica de Ávila. Creo que ha sido muy, muy interesante. Hicimos en este ciclo de 3 webinars ICUSTA, uno sobre los procesos de integración internacional, el otro sobre la literatura como una manera de formar valores, y este sobre salud mental en estudiantes y la pandemia. Creo que lo principal de esto es poner en contacto, y el objetivo nuestro ha sido poner en contacto académicos como ustedes para que generemos conocimiento en conjunto. Lo compartamos, el link de esta grabación va a ser enviado porque debido a las diferencias horarias, etcétera, no siempre es fácil que toda la gente se conecte a las mismas horas. Por lo tanto, les vamos a enviar los links para que después en sus universidades puedan compartir también este webinar, porque ha sido muy, muy interesante. Lo que yo quisiera pedirles, lo mismo, insistirles, lo mismo que les dije al inicio. El objetivo de esto es compartir conocimientos. Si hay algo que nos ha dejado la pandemia dentro de lo malo, ha sido la conexión internacional. Hemos podido generar conocimientos ahora, algo que antes era muy difícil porque era caro, había que viajar, para hacer charlas había que tener recursos, etc. Ahora podemos compartir nuestros conocimientos con otros colegas en otras partes del mundo, podemos compartir con nuestros alumnos, podemos hacer que nuestros alumnos compartan con otros. Yo quiero invitarlos a eso, a que entre los panelistas que hoy día estuvieron se puedan invitar para clases que hagan ustedes o generar proyectos en conjunto. Si podemos nosotros ayudar a generar esos proyectos, fantástico, estamos disponibles para hacerlo con los directores de Relaciones Internacionales de las universidades, generar cursos en conjunto
cursos que pueden ser cortos, que pueden participar 2 o más universidades, cursos de semanas, etc. Creo que las oportunidades son muchísimas. Lo que necesitábamos era poner en contacto a los especialistas. Y en este ciclo de webinars ICUSTA lo que hemos tratado de hacer es eso, y esperamos durante el año 2021 seguir haciéndolo en distintas áreas. Muchas gracias de nuevo a todos. Voy a enviarle a los panelistas un certificado de participación de ICUSTA, y a aquellos que asistieron al seminario le enviaremos un certificado de asistencia al seminario. Así que voy a dejarlos en contacto a través de sus mails, a ustedes en los futuros, la información que les enviaremos. Y de nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Adiós, buenos días, buenas tardes ya a todos. Gracias. Chao, chao. Chao. Thank you, Analicia. See you. Buenas tardes, adiós. Thank you.